Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, sí, perfecto. Hola, sí se escucha. Genial. Bueno, antes de arrancar les voy a mostrar cómo subir las actividades obligatorias, que nada, fue una duda bastante general, tanto de ustedes como mía, pero bueno, ya me explicaron, así que les muestro. Tienen que ir al aula virtual, buscan las actividades obligatorias, todas las unidades, si no me equivoco, tienen una. Igual no en todas está esto de que tienen que subirlo a un link y eso. Creo que solamente está en la 2 de Bootstrap. Bueno, entonces lo que tienen que hacer acá es ir a este link, ponen su DNI, yo voy a poner cualquiera, ustedes ponen seleccionan los archivos de la actividad. Yo, por ejemplo, acá voy a seleccionar algo de alguna clase, ¿no? Si quieren seleccionar varios, mantienen apretado control y pueden seleccionar lo que ustedes quieran. Entonces lo suben, no se olviden de poner el DNI, lo presentan. Voy a copiar esto, no sé si ya lo copié. Y lo que van a hacer acá en el link es poner su número de DNI y la extensión del archivo, ¿no? Que bueno, por lo general es index.html. Entonces, si abren esto, ya van a tener esto hosteado, digamos. Entonces, lo que tienen que hacer es pasarme este link. Ponen acá, y en esta entrada van a pegar primero el link que se les genera con su DNI y donde tienen el archivo principal. Si suben varios archivos, llámenlos bien, así aparecen. Y después acá abajo, para que me quede más cómodo a mí y poder corregirlo rápido, digamos, péguenme el HTML y después el CSS o de última lo que pueden hacer, aunque no lo hagan, digamos, para que sea más fácil corregir, es agregar la etiqueta style y pegan los estilos externos en esa etiqueta. Y nada, listo, guardan los cambios y yo ya lo puedo corregir. Les va a parecer como que no está completo porque lo tengo que abrir yo, digamos. Pero si se fijan, los que ya completaron las actividades obligatorias de, si no me equivoco, la unidad 1 de CSS, eh, ya estuve corrigiendo los que sí la hicieron. Y después es importante que lo terminen antes del 30, creo que igual en el aula virtual decía. eh, en la página de inicio dice que hasta el 30 necesitan terminar las actividades obligatorias y los ejercicios de toda la unidad de Scrum. No de JavaScript, perdón, solo de lo que vimos hasta ahora, salvo JavaScript, que bueno, si bien vayan haciéndolas, tienen más tiempo. Pero no se olviden porque es necesario que lo hagan antes del 30 de septiembre. Así que no cuelen con eso y también súbanlo ahora, sí. Yo puedo, no tengo que estar corrigiendo todo a último momento. Profe, consulta. Eh, yo recién me estoy metiendo en el aula virtual y, bueno, los de Bootstrap todavía no los he hecho, pero la actividad de CSS que también decía esto, yo había dejado el link de GitHub. Vi que está ya corregido, ¿no? Pero sí o sí hay que hacerlo con ese link de curso PHP. A partir de ahora sí, pero vos que ya subiste y yo ya te corregí, déjalo así, no hay problema con eso. Ok, perfecto. Igualmente, si ustedes quieren seguir actualizando su repositorio, háganlo. Pero lo único que tienen que hacer es generar ese link y listo. Perfecto. Así que nada. Gracias. Después, Matías, ¿ya tenés acceso al aula? Sí, bueno, perfecto. Entonces ya tienen todos acceso al aula. Así que nada, no se olviden de hacer las actividades, ya no tienen excusas. Porque la asistencia se basa en eso, más que si bien yo tomo asistencia clase a clase, principalmente se va a basar en que hagan las actividades y ejercicios del aula virtual, así que si no las hacen, no sé qué les va a pasar, pero háganlas. Bueno, vamos a arrancar. Eileen, Sí, decime. otra consulta. ¿En ese servidor se pueden ver todo lo que subimos? ¿O se pueden subir carpetas directamente? Porque ahora son dos o tres. No sé si van a continuar eh,
si vamos a continuar subiendo ahí, porque después no me acuerdo las cosas que voy subiendo. Claro, no, no, porque vos pensás que eso es solo para las actividades obligatorias, entonces solamente poniendo tu número de DNI vos después podés ya crear carpetas, digamos. Se va a manejar de la misma forma que GitHub o Netlify. Como veníamos haciendo nosotros en una página que teníamos todo separado clase por clase, vos podés hacer lo mismo, digamos, pero solamente con las actividades obligatorias. De última, lo que podés hacer es, en vez de poner un index, poner actividad unidad 2, actividad unidad 3 y así para no confundirte. Y ya directamente me pasás ese link y después vos de última, si te lo olvidás, ya lo pegaste, digamos, cuando mandaste la tarea. ¿Esa era la duda o algo más? No, porque yo había subido lo del divs de la actividad anterior y lo llamé, no sé, divs colores, ponele. Ahora subí un index y lo primero que me abre es el index y es la actividad de Bootstrap, la obligatoria, la de la unidad 1. No, ahora no sé cómo organizarlo, digamos, porque ya subí, no puedo ver lo que subí. Ah, pero ¿te deja volver a mandar otra tarea? O Sí, sea, de la misma. Y, o sea, volver a generar otro link, poner que vos estabas haciendo una corrección, digamos. claro, porque subí y no me tomaba las imágenes. Yo subí una carpeta supuestamente con una imagen y no me lo tomó. Lo tuve que subir la imagen aparte Ah, después para que me lo tome. Entonces, después cuando sean otras cosas, no sé cómo me lo va a tomar. no, de última me avisás y lo subís en tu repositorio de GitHub o me lo pasás por Slack al código, no hay problema. Mientras ya generen uno, digamos, no importa después. Después yo me arreglo. Si se confundieron en algo, me hablan aparte, me pasan el código y yo en la corrección ya tomo lo que ustedes me dicen. Me hablan por Slack más rápido y de última, si yo ya se los corregí, nada, me vuelven a hablar y yo les modifico o sea, la corrección. Así que no hay Dale, problema. buenísimo, gracias. Bueno, vamos a arrancar hoy con JavaScript. Hoy, si quieren tomar nota, porque hay un poco de teoría, si bien, bueno, vamos a ver práctica, es necesario que se sepan algunos conceptos que son importantes y con los que vamos a ir trabajando, y también más que nada que se aprendan con algunos conceptos de los que voy a hablar, porque JavaScript no va a ser el único lenguaje que vamos a ver, después vamos a ver Java, y nada, es necesario que tengan teoría para que después no se los confundan, como suele pasar, más que nada porque también hay algunas cosas que son similares, entonces nada, tomen nota hoy, y si no, bueno, después vuelven a ver el video y toman nota. Igualmente después yo subo esto, pero voy a dar bastante teoría hoy. Bueno, JavaScript es un lenguaje de programación, es multiparadigma porque lo podemos utilizar distintos paradigmas. En programación hay muchos paradigmas, está la programación funcional, la imperativa, la programación orientada a objetos y demás. JavaScript es multiparadigma porque podemos utilizar muchos paradigmas, digamos. Y es débilmente tipado porque nosotros las variables que declaramos no es necesario que les demos un tipo. Esto le da muchísima flexibilidad a JavaScript, entonces a la hora de definir variables, eh, eso puede pasar que sea un foco potencial de errores porque, bueno, nosotros no vamos a ser tan estructurados como tal vez pasa en otros lenguajes donde tenemos que declarar el tipo. Si estamos usando, por ejemplo, un tipo numérico que es decimal, hay que especificar eso, y en cambio en JavaScript no es necesario. Entonces, si bien para algunos eso es un punto a favor, suele a veces pasar de que eso se vuelve un foco de errores, digamos. Y después también es multiplataforma porque podemos utilizarlo en cualquier sistema, en Windows, Linux, Mac y en cualquier navegador. En este caso yo lo voy a usar en Chrome, pero ustedes pueden utilizarlo en cualquier navegador web. Y bueno, JavaScript lo que permite, digamos, su función principal
es la manipulación de cualquier elemento del documento y también la manipulación de estilos CSS. Bueno, los programas escritos en este lenguaje se llaman scripts. Los scripts se ejecutan como texto sin formato, no se ejecutan como en otros lenguajes que se compilan, digamos. Los scripts se cargan en el navegador y se van ejecutando automáticamente a medida que va cargando la página, digamos. Se interpretan línea a línea. Los otros lenguajes, digamos, los compilados, como por ejemplo Java, que vamos a ver más adelante, digamos, compilar es el proceso que pasa un código fuente de cualquier lenguaje de programación que sea compilado a código binario, el código que entienden las computadoras. En cambio, JavaScript no es compilado, sino que es un lenguaje interpretado que el navegador se va a encargar de compilarlo, digamos, y lo va interpretando línea a línea, digamos. O sea que línea a línea lo va a ir interpretando. ¿Qué más? Bueno, JavaScript viene directo del estándar ECMAScript, no sé si alguna vez escucharon hablar de eso, que bueno, a lo largo de los años JavaScript fue sufriendo muchas modificaciones que los navegadores fueron implementando, digamos, esas modificaciones, acomodándose a la última versión del estándar que es ECMAScript. Por ejemplo, antes JavaScript no se usaba tanto, sino que se usaba jQuery, que es una librería, y como JavaScript era bastante complejo antes de, más precisamente de 2015, quizás para hacer algo necesitabas mucha línea de código y era más complejo, se utilizaba mucho una librería que es jQuery. Pero ahora ya es obsoleta porque desde la última versión de ECMAScript, la 6, si no me equivoco, que salió en 2015, en JavaScript incorporó todo lo que antes se hacía con jQuery. Entonces, si es bastante conocido, seguramente lo conozcan. Yo no se los recomiendo aprender porque ya está obsoleto. Y JavaScript en su última versión ya incorpora todo lo que antes se hacía de forma más fácil con jQuery, ya lo hace solo, digamos. Bueno, la sintaxis que tiene JavaScript es bastante similar a C, aunque adopta nombres y convenciones de Java, pero eso no quiere decir que sean iguales ni parecidos. Java y JavaScript tienen una semántica y propósitos que son muy diferentes. Entonces suele pasar que se los confunda, pero tienen que tener en claro que son dos cosas completamente diferentes. Bueno, ¿para qué es? JavaScript en el navegador puede hacer todo lo relacionado con la manipulación de la página web, la interacción con el usuario y el servidor. Cambiar todo el contenido de una página web, tipo de letra, colores, animaciones y bueno, cualquier cosa que nosotros podamos hacer con CSS, la podemos cambiar también con JavaScript e incluso también podemos modificar cosas de nuestro documento de HTML. Y podemos enviar información a través de la red a servidores remotos, descargar archivos, después almacenamiento local en el navegador, recuperar, almacenar información durante la ejecución y visualización de la página web. Es importante que entiendan que JavaScript es el único lenguaje de programación que entienden los navegadores. Entonces es indispensable para el desarrollo de una página web. Porque bueno, nada, literalmente es el único que entienden. Entonces, principalmente se utiliza para lo que es web, pero eso no quiere decir que no tenga otras funcionalidades. También se puede usar JavaScript para tipos de desarrollo como el desarrollo de aplicaciones de escritorio, después también para aplicaciones para dispositivos móviles, híbridas o nativas, y bueno, para muchas cosas más. Incluso también se puede correr JavaScript desde el servidor con Node.js. Y bueno, la realidad es que es uno de los lenguajes más demandados últimamente, tiene muchísimas librerías, muchísimos frameworks, tienen para elegir, digamos, pero lo ideal es que ahora que ustedes están aprendiendo se manejen con lo que es Vanilla, porque suele pasar de que cuando hablamos de JavaScript ya automáticamente muchos van a preguntar ¿y qué framework vamos a ver? Si vamos a ver una librería, vamos a ver Angular, React o demás.
pero la realidad es que si ustedes aprenden a manejar JavaScript Vanilla, van a poder utilizar cualquier framework o cualquier librería, porque no dejan de ser el lenguaje en sí, ¿no? Entonces es más importante que tengan un buen manejo de JavaScript y después les va a ser mucho más fácil aprender lo que sea. Nosotros vamos a ver igual, si no me equivoco, 4 clases de Vue.js, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es Vanilla, digamos. Y después, por ejemplo, actualmente JavaScript se utiliza mucho para lo que es enviar y recibir información del servidor con ayuda de otras tecnologías, como Ajax, que lo vamos a ver igual más adelante, pero repito, su uso más común es para el desarrollo web, y nada, nosotros vamos a estar viéndolo con eso, más que nada, digamos, vamos a trabajar con eso en la parte de front, pero si ustedes después quieren trabajar con JavaScript como backend, digamos, del lado del servidor, pueden ver particularmente Node.js. ¿Para qué no es? Bueno, JavaScript no puede acceder a circuitos integrados de una computadora, tales como el disco duro, acceso a la memoria RAM, ROM, acceso a la tarjeta de red o procesadores. Y bueno, el objetivo de JavaScript en el navegador solo se limita al uso exclusivo de la página, a lo que una página web te pueda brindar. En el navegador, ¿no? Después, como dije, hay otras funcionalidades, ¿no? Después, la consola. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar nuestro primer script. Vamos a utilizar la función alert y le vamos a dar un parámetro de hola mundo, como bueno, se suele dar en todos los lenguajes. Yo lo que hice fue crear una carpeta que tiene vamos a trabajar con el index primero. Voy a abrir esto en Sublime. Y tengo simplemente esto que ya lo conocemos bastante. Todavía no estoy llamando a ningún script ni nada. Lo que voy a hacer es abrir esto en el navegador. Vamos a ir a inspeccionar. Y cuando estuvimos viendo las herramientas para desarrollar, vimos lo que es la consola, lo vimos muy por encima. Así que ustedes, la idea es que entren acá, armen un index, si quieren les paso esto. Arman un index y lo abren en el navegador. Les paso esto si lo hacemos rápido. Angeli, vos recién me preguntaste lo de Emmet. Lo que tenés que hacer es, no llegué a responderte, ir a acá, Package Control, vas a Install Package, esperas que cargue y acá buscas Emmet. Ya lo tengo instalado, así que buscas el que te aparezca y listo, actualizas esto, lo tocas, digamos, esperas a que cargue y reinicias Sublime y ya puedes utilizar eso que me preguntaste de HTML5 y tab. Ahí ya te va a funcionar. Y bueno, si no te funciona me hablas y vemos. Bueno, entonces, como dije, vamos a abrir esto en el navegador. Y vamos a ejecutar nuestro primer script, que es este mismo, alert hola mundo. Con comillas, vamos a poner hola mundo. Y acá se genera nuestro primer script. Esta página dice hola mundo. Aceptar. Bueno, lo que hicimos recién fue ejecutar JavaScript desde la consola del desarrollador. No es la forma correcta para hacer proyectos. Obviamente nosotros no vamos a utilizar JavaScript desde la consola porque cuando actualizamos esto, chao, desaparece. Entonces, obviamente no es lo ideal, no es lo que tenemos que hacer. Pero la consola la vamos a utilizar muchísimo porque sirve para los casos que necesitamos ir tras esos errores que son difíciles de encontrar. Y bueno, también nos va a servir para un montón de cosas que vamos a ir viendo adelante, pero digamos que cuando estamos viendo JavaScript, siempre con la consola abierta vamos a estar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es vincular JavaScript con HTML. Hay dos formas de incluir nuestro código JavaScript en nuestro documento HTML.
La primera es insertando las etiquetas script y poniendo nuestro código adentro, de esta manera. Yo ya les había comentado que lo ideal de los scripts es ponerlos siempre al final del body por un tema de carga, porque los scripts siempre trabajan con el documento y con los estilos y bueno, con las cosas con las que va a interactuar el usuario. Entonces, necesitamos que primero cargue nuestro HTML porque es lo que se va a mostrar, porque si nosotros ponemos el script arriba de todo, la página va a tardar más en cargar y no sirve porque el usuario necesita ver las cosas para poder interactuar. Entonces, ¿de qué nos sirve cargar primero un script para que tarde nuestra página y después se muestren todas las cosas y el usuario igualmente no va a poder interactuar con algo que todavía no se ve? Entonces, es importante que siempre lo pongan al final del body. Lo que pueden hacer es esto, incluirlo en HTML, como habíamos visto con la etiqueta style, que podíamos poner los códigos en nuestro documento. Acá podemos hacer lo mismo. Acá va a ir. Entonces tienen esta forma, o si no, la más adecuada, digamos, es agregando el archivo externo. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Al final, poner la etiqueta script. En vez de type, vamos a poner CRC y vamos a indicar la ruta. Yo ahora creé un archivo main.js. Está vacío. Todavía no lo complete, entonces lo único que hacen es ponerle un nombre. Por lo general se suele poner main o scripts.js, no se olviden de la extensión porque si no, no funciona. Es como, como el home que le ponemos index y como los estilos que le ponemos styles, lo mismo acá, la idea es que por lo general pongan main.js. Y esto, bueno, lo ideal es tenerlo dentro de carpetas. Yo lo tengo separado, pero lo ideal es que ustedes vayan creando una carpeta que diga CSS y tengan los estilos. Yo acá los tengo aparte. Y con los scripts lo mismo, que pongan scripts o JS barra y bueno, el archivo con la extensión. Nosotros vamos a trabajar con un script externo, porque es la forma ideal. Así que guardamos y vamos a ir acá a nuestro archivo JS. Bueno, lo primero que vamos a ver son las variables. Creo que la mayoría ya viene de cursos de Java, de codo a codo, o de aprender programando, entonces ya tienen algunas nociones, pero bueno, en JavaScript cambian un poco el tema de los valores de las variables. Una variable es un espacio de memoria donde se almacena un dato. Es un espacio donde podemos guardar cualquier tipo de información que necesitemos para realizar las acciones de nuestros programas. Podríamos pensar en las variables como una caja, digamos, donde metemos un dato y esa caja le tenemos que asignar un nombre. Tiene que tener un nombre que la idea es que haga referencia al tipo de dato, ¿no? Si nosotros le vamos a pedir al usuario un nombre de usuario, vamos a poner username o usuario, no vamos a poner variable 1, variable 2, 3, 4, porque si bien JavaScript lo va a interpretar, nada, va a ser un quilombo el código, entonces la idea es que los nombres de las variables sean bastante referenciales, digamos. Bueno, y nada, las vamos a definir para más adelante referirnos a esa variable, recuperar ese dato o asignarle otro valor, ¿no? Por ejemplo. Hay tres tipos de variables en JavaScript. Ahora vamos a ver esto que estoy salteando, que son var, let y const. Tenemos, antes de la última versión de JavaScript, de la 6, si no me equivoco, solamente estaba el tipo de variable var. Ahora en las últimas versiones aparecieron let y const, que suplantaron, digamos, a var. Let suplantó a var, const es una constante. Entonces, si bien ahora vamos a ver ejemplos de var, la idea es que ustedes utilicen solo let y const para las constantes y let para las variables.
Bueno, var. Las variables declaradas como var, digamos, se hacen visibles en un ámbito global. Es decir, que sin importar dónde se definan, puede ser accedida desde cualquier parte del documento y permite que su valor pueda ser reasignado. El uso de esta puede dar resultados inesperados, por eso hay que tener cuidado de cómo se usa y bueno, por eso les digo que lo ideal es utilizar LED. Ahora, más adelante, vamos a ver bien lo que es el scope, que es lo que diferencia a var de LED, pero bueno, sepan que funcionan bastante similares. Su única diferencia radica en el scope, digamos, que, repito, después vamos a ver ese concepto. Por eso es que hay que tener cuidado con var. Bueno, después tenemos LED, que el alcance de estas variables es que solo pueden ser accedidas dentro del bloque donde se definen. También permiten que su valor pueda ser reasignado. Y después tenemos const, que bueno, son constantes, digamos, solo pueden ser accedidas desde el bloque donde están definidas, pero no permite que su valor sea reasignado. El valor de las constantes son inmutables. Nosotros, por eso, bueno, se llaman constantes, ¿no? Una vez que les asignamos un valor, no podemos cambiarlo. Eso es lo que eso es lo que es la diferencia de las variables. Bueno, vamos a ver ejemplos. Antes de ver ejemplos necesitamos ver esto, que bueno, las variables necesitan, como dije, se usan con nombres simbólicos para valores de nuestra aplicación. Los nombres de las variables se rigen por ciertas reglas. Tienen que comenzar por una letra, un guión bajo o el símbolo de pesos. Los valores subsiguientes pueden ser números. JavaScript diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, las letras que incluyen desde la A a la Z mayúscula y desde la A a la Z minúscula son distintas. Si ustedes asignan una variable usuario con minúscula y después crean otra variable usuario que empiece con mayúscula, son dos variables diferentes. Entonces tienen que tener cuidado con eso porque suele pasar que también que es un foco de error esto de confundirnos con una mayúscula, ya estaríamos llamando a otra variable, digamos. Y después, bueno, tenemos estas reglas que, como dije, deben empezar con letras, con el signo de pesos o el guión bajo. Y el primer carácter nunca tiene que ser un número. Igual ahora voy a mostrar algunos ejemplos de variables que son correctas y otras que no. Y no podemos utilizar nombres reservados. Ahora vamos a ver cuáles son. Así que vamos a ir a nuestro main y vamos a ver esto. Los comentarios se hacen de esta forma. Con 2 barras o de esta forma como hacíamos en CSS. Pero bueno, este es un comentario en línea y este comentario lo podemos hacer en bastantes líneas, ¿no? Bueno, vamos a ver ejemplos de nombres de variables válidos. Vamos a trabajar con LED, igual ahora vamos a ver bien ejemplos, pero primero veamos esto de los nombres de las variables. Por ejemplo, LED usuario es válido. Yo acá estoy usando solo una minúscula. Después podríamos empezar en mayúscula, aunque no lo recomiendo. Podríamos empezar con un guión bajo. O con el signo de pesos. Si ustedes observan, yo acá no estoy dándoles ningún valor a las variables y eso es una de las características de JavaScript, de las que hablaba hace un rato, que no es necesario darles un valor a las variables, se los podemos dar más adelante, así que eso lo diferencia de muchos lenguajes, digamos, esa característica. También, bueno, lo que yo les recomiendo es que usen camel case, que es esto. Camel case es, bueno, empezar con una minúscula y cuando hay una nueva palabra, mayúscula.
Después tenemos snake case, que es con guión bajo. Y tenemos Pascal case, creo que se llama. Es eso. Entonces estos son ejemplos de nombres de variables válidos. Estos son los nombres, ¿no? Acá ustedes podrían poner cualquier cosa, podrían poner acá tenemos let, nombre, apellido, nombre que empieza con minúscula y acá con mayúscula. Como dije recién, estas son dos variables diferentes. Así que van a tener, si a la hora de asignarles un valor, van a ser distintas, así que tengan en cuenta eso. Después, ejemplos. Bueno, como dije, no podíamos empezar las variables con número. Ya esto es incorrecto. Después, no podemos usar guión medio. Esto también es incorrecto. Y no podemos usar palabras reservadas. Pick es una palabra reservada que vamos a ver más adelante. No podríamos llamar una variable así. No podríamos llamar una variable class. También es una palabra reservada. ¿Qué más? Super. This. New. Bueno, y hay varias más. No podemos usar palabras reservadas. Creo que acá les puse, sí. En este link pueden ver todas las palabras reservadas que hay. Así que igualmente en el editor de texto ya les va a marcar. Ven que a mí esto me aparece en rosa, acá el guión me aparece en rosa. Y bueno, igualmente esto que, bueno, me muestra que no puedo hacer esto. Así que lo voy a comentar. Y bueno, igualmente también si esto lo abren en la consola les va a tirar error. Así que se van a dar cuenta. Bueno. Vamos a ver, ay Dios, los tipos de variables. Vamos a empezar con var. Bueno, como dije, vamos a ver acá. Var, declara una variable que la vamos a inicializar opcionalmente. Entonces, si yo acá pongo var, nombre, puedo o no inicializarla. Si yo guardo esto y abro esto en el navegador, acá vamos a actualizar y llamo a la variable nombre, me va a aparecer que está sin definir, pero me va a aparecer, ¿no? Si yo acá llamo a una variable, por ejemplo, vamos a poner esto, bla, 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 no está definida porque no es una variable que yo haya creado. Pero nombre, a pesar de que yo no le di un valor, existe. Es una variable que ocupa un espacio en mi memoria. Entonces, vamos a... bueno, lo mismo pueden hacer con cualquiera una de estos. Digamos, estos ya están creados en LED. Igual ahora vamos a ver bien lo que es LED. Y, bueno, podemos asignarle un valor. Podemos darle un valor ahora, o sea, más abajo. Ustedes pueden crear una variable y en cualquier línea de código, después de que la crearon, pueden asignarle un valor, que lo van a hacer de esta forma, nombre igual, y acá le dan un valor. Por ejemplo, voy a poner mi nombre. Y a partir de esta línea, esta variable va a valer esto, ¿no? Va a tener este tipo de datos. Que ahora vamos a ver los tipos de datos. Entonces, si yo llamo a nombre, aparece el valor que yo le di, ¿no? Después,
Yo acá estoy usando console log, que creo que no lo expliqué, que lo que hace es mandarnos un mensaje a la consola, acá. Esto no lo va a ver el usuario a menos que toque F12 y vaya a la consola, no le va a aparecer. Así que nada, se suele utilizar bastante esto para ver si las cosas están funcionando. Así que utilícenlo a la hora de esto, para ver las variables y bueno, después vamos a ver más usos. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver let. Vamos a ver un ejemplo con esto. Lo voy a cambiar porque después vamos a ver más ejemplos. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo con edad. Yo acá podría asignarlo directamente para ahorrarme una línea de código, ¿no? Para no hacer lo mismo que en var. Entonces le voy a dar un número. Los números no van en comillas. Las comillas son strings. Ahora vamos a ver esto. Los números van solos, sin nada. Por ejemplo, pongo mi edad. Y acá puedo utilizar console log para mostrarlo en consola sin tener que estar llamándolo. Podemos concatenar. Entonces yo puedo poner tengo un string texto, digamos, ahora lo dejamos en texto. Puedo llamar a la variable, que la llamamos sola, sin utilizar comillas ni nada, y con los más lo que hacemos es concatenar. Entonces yo ahora lo que estoy diciendo es que en la consola me muestra un texto que diga tengo, un espacio, el valor que yo le estoy dando a la variable, y ahora puedo poner otro string. Yo acá dejo un espacio para que lo lea, ¿no? La consola, porque si no me va a aparecer todo pegado. Entonces, en la consola se me va a imprimir esto. Si actualizo. Me faltó log. Console.log. Ahí está. Entonces se me imprime, tengo 21 años. Bueno, después tenemos const para las constantes que no van a cambiar. Vamos a poner usuario, ya usé esta variable. Las constantes siempre las tienen que inicializar. Si ven, yo acá en var creé la variable mi nombre, pero no le di, al principio, como les mostré, no les había dado un valor específico, pero existían las variables. Si yo hago esto con usuario y no le doy un valor, van a ver que en la consola me va a tirar un error. Para igual acá no es el error que busco, vamos a poner acá. Me está diciendo que no inicialicé mi constante. Las constantes se inicializan siempre porque nosotros tenemos que especificar el valor que va a ser inmutable, que no va a cambiar. Entonces esto me va a tirar error, digamos. Voy a comentarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es llamar a la constante, darle el nombre y ya inicializarla. Entonces si yo voy acá, ¿cómo le puse la variable? Usuario 2. Usuario 2 y ya acá tengo mi constante. Si yo acá quisiera reasignarla, si yo quisiera darle otro valor, yo ahora quiero cambiar mi usuario 2, quiero que se llame Juan, por ejemplo, si actualizo me va a aparecer un error, porque las constantes no se pueden reasignar tampoco.
Voy a comentar esto. Como ven, acá las variables sí se pueden reasignar. Si yo acá voy a let, por ejemplo, voy a poner acá arriba. Y actualizamos, vemos que a let sí le podemos dar un nuevo valor. Y acá en var también. Pero la diferencia es que si yo ahora, por ejemplo, voy a var, hago esto, mi nombre. Si yo en var hago esto, que es darle un nuevo valor, digamos, a mi variable mi nombre, es válido, digamos. Yo después lo llamo, digamos, y me aparece el nuevo valor que le estoy dando acá. En cambio, si yo hago esto en let, si yo acá voy a let y hago esto, voy a tener un error, porque los let no los podemos volver a declarar, digamos. Entonces, esto es un error. Vamos a comentar esto. Es válido. Y bueno, después, como dije, en las constantes esto tampoco se puede hacer, ¿no? Porque una vez que les damos un valor, ya queda ese, digamos. No sé si hay alguna duda con respecto a esto. Nombre igual a 5, pero no entiendo. Si definís una variable con var o let, te va a funcionar. Vos decís, si definís una variable sin especificar si es var o let, no se puede, porque primero necesitas poner var o let, después sí podrías hacer esto de poner nombre igual a 5, que eso es darle otro valor, pero primero necesitas declarar la constante o la variable, digamos. Así que no se puede, a menos que vos ya la hayas llamado y hayas dicho let nombre. Y después a nombre le das un valor de 5, eso sí se puede. Pero si haces solamente esto sin haberla llamado antes, sin haber creado el espacio de memoria, no se puede. Bueno, esto ya lo vimos. Acá tienen más ejemplos si después quieren ver. Después tenemos lo que es el ámbito de una variable. Bueno, el ámbito de las variables se le llama al lugar donde están disponibles. Cuando declaramos una variable fuera de una función, todavía no vimos función, pero bueno, supongo que la mayoría sabe, una función va entre llaves, digamos, se la denomina variable global, cuando está fuera de una función, porque va a estar disponible en cualquier parte del documento. Y cuando declaramos una variable dentro de una función, va a ser una variable local, porque solo va a ser accesible, solo va a existir en la función donde la creamos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, y todavía no vamos a ver lo que es funciones, pero bueno, vamos a ver cómo actúa esto que digo. Esto sería una función. Una función va entre llaves. Si yo acá declaro una variable, todo esto que está acá entre llaves va a ser el ámbito de mi variable let, variable local. Si yo llamo a esta variable, a variable local, la llamo por fuera,
no va a existir esa variable. ¿Por qué? Porque solamente va a existir acá, entre estas llaves. Esa es la diferencia. Si yo acá creo por fuera una variable que tenga este mismo nombre, van a ser dos variables distintas. Entonces, si yo por fuera llamaría a esta variable que tengo acá, que se llama igual, va a actuar en todo mi documento. Va a ser una variable global, pero cuando el navegador llega a este bloque, va a tomar esta variable que solo va a tener este ámbito, digamos, en las llaves, y bueno, va a hacer todo las instrucciones que estén dentro de esta función, no va a afectar a estas instrucciones. No, y esta variable que se llama igual, pero es de ámbito global, digamos, que afecta al resto del documento, no va a hacer nada, digamos, al menos en esta porción de código, y lo mismo al revés. Esta variable no va a hacer nada en lo que sería una variable global. Vamos a cambiarles el nombre. ¿Alguien había prendido el micrófono? Sí. Una consulta. En la parte del código donde llamas a usuario y fuera de la función, digamos, LED y vars actuarían igual, ¿no? ¿O hay alguna diferencia? Sí y no, digamos, porque LED tiene un scope que es de bloque, digamos. Igual esto lo vamos a ver más adelante, pero lo explico así por encima. Que LED, digamos, va a trabajar en el bloque donde lo asignemos, pero si lo asignamos en el bloque global, va a trabajar en el global. Claro, En por eso. cambio, VAR trabaja a nivel global, digamos, trabaja en todo nuestro documento, entonces por eso no se lo suele utilizar. Pero después vamos a ver bien el concepto de scope más adelante y de hoisting. Pero sí, digamos, tienen una diferencia y es esa. VAR es global y LED es de ámbito, perdón, local, digamos. Después lo vamos a volver a ver, así que si quedan dudas en cuanto a eso, es un concepto que vamos a seguir viendo. Bueno, bueno, nada, vamos a ver ahora lo que son los tipos de datos. Bueno, yo les había dicho que JavaScript es de tipado débil, porque no es necesario declarar el tipo de dato que va a guardar una variable antes de usarla. Tenemos todos estos tipos de datos, también hay más, pero bueno, estos son los principales. Tenemos las cadenas, tenemos los strings, que son para guardar texto y podemos escribirlos dentro de comillas simples, comillas dobles o acentos agudos. Van a valer lo mismo, digamos, pero son las formas de escribirlo. Todo lo que pongamos dentro de esas comillas va a ser interpretado como una cadena, como un string. Vamos a ver eso. Por ejemplo, veamos ejemplos con esto. Vamos a poner let str porque estamos haciendo referencia a un string. Acá igual pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Pero para el ejemplo. Y podemos poner un string, como dije, en comillas dobles. Estos acentos se hacen con Alt 96. Los pongo acá, pues. Bueno, si yo abro esto en el navegador y llamo a estas variables, creo la variable string, acá aparece entre comillas mi string con comillas dobles. Si llamo al 2,
también aparece. Si bien acá la consola me los muestra todos con comillas dobles, que se lea, digamos, que me lo muestre, quiere decir que lo interpreta. Y el string con acento agudo. Entonces ustedes tienen todas estas formas de llamar a los strings. Si ustedes ven acá, ya estuvimos trabajando. Acá tenemos un string con comillas dobles. Bueno, yo suelo utilizar las comillas dobles, a menos que necesite poner comillas dentro de unas comillas, que ahí lo que hago es hacer esto, digamos. Poner la comilla acá. Quisiera que esto tenga comillas, digamos. Pero bueno, eso suele ser igual en todos lados, así que es bastante fácil. Y después también podríamos concatenar con acento agudo. Recién lo habíamos visto acá con más, como concatenar. Acá tenemos un string, acá tenemos un tipo numérico, que ahora lo vemos después de esto, y acá tenemos otro string. Los estamos concatenando acá y mostrando en consola. Esto lo podríamos hacer también con acentos agudos. Que lo que van a hacer es, con el signo pesos y con las llaves, van a poner la variable. Por ejemplo, yo voy a llamar a esta variable. Y después de la comilla voy a poner un string, por ejemplo, i, para poner uno al lado del otro. Y de vuelta, con el signo pesos y las llaves, voy a llamar a otra variable. Entonces, si yo ahora llamo a str4, acá tengo el valor de str y el valor de str2. Y el i, que es mi string, está concatenando. Esto es lo mismo que yo ponga vamos a ponerlo para que vean que es lo mismo. Vamos a hacer esto. Entonces, si yo hago esto, que es lo mismo que veníamos haciendo acá, llamo a dos variables, acá pongo un string, acá estoy poniendo espacios porque si no el navegador me los va a poner todos juntos, digamos. Y si actualizamos y volvemos a llamar a 4, ven, es exactamente lo mismo. Entonces, voy a... bueno, después tenemos el valor numérico, que bueno, podemos poner números, enteros, decimales, cualquier tipo de número. No pasa como en los otros lenguajes que tenemos que ser bastante explícitos, y si estamos utilizando un decimal, un entero y demás, tenemos que aclararlo, digamos. O sea, para guardar números en JavaScript solo existe este tipo de datos, number. Bueno, como dije, al contrario de la mayoría, donde tenemos que estar poniendo, especificando, o sea, depende de la precisión que tengan estos números, si son enteros o reales y demás. Acá no, acá cualquier tipo numérico es del tipo de dato number. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un número entero. Y a diferencia de los strings, los números van solos, sin comillas y sin nada. Acá ya habíamos estado utilizando algunos números. También me lo va a tomar. Pongo un número negativo también. Vamos a abrir esto para que vean. Aquí tenemos el número, el 2, el decimal, el 3, que es negativo. Todos van en el mismo tipo de dato. Y después, si nosotros lo que hacemos es esto, por ejemplo, ponemos un string
no es un número, claramente es un string, y supongamos que lo multiplicamos por un número. Lo que nos va a aparecer es none. None es not a number. Vamos a abrir esto. Y bueno, acá como ven nos aparece none. Porque bueno, estamos queriendo multiplicar un string con un número. Nosotros podemos hacer operaciones también acá. Podríamos multiplicar el número 1 con el número 2. Podríamos dividir. Y restar. Podríamos también utilizar la consola como una calculadora. Nos aparece el resultado. También la pueden usar como calculadora, digamos. Y nada, si llaman a los otros números, les aparecen los resultados de, bueno, las sumas, las multiplicaciones, las divisiones y demás que estuvimos haciendo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos los booleanos, que bueno, son valores true o false, que guardan información que puede valer sí, que es true, o no, que es false, verdadero o falso, digamos. Y este tipo de datos se usa para lo que son operaciones lógicas, más que nada para realizar acciones. Si, por ejemplo, el contenido de una variable es verdadero o falso, si X variable es verdadero, entonces ejecuto tal cosa, o si no, ejecuto aquello. Vamos a ver ejemplos. Que nada, con solo poner el valor, digamos, true o false, sin ninguna comilla, igual que con los números, ya el navegador entiende que estamos trabajando con booleanos. Después sí. Entonces, esto nos debería dar true, ¿no? Acá estamos diciendo que 4 es mayor a 1. Entonces, si abrimos el navegador, soy mayor no está definido. Puse mayor. Acá aparece. ¿Dónde está? Acá, no lo había visto. Tenemos true. Acá cambiaría esto para que me dé false. Me da false. Vamos a dejarlo al revés. Y listo, digamos, para esto son los booleanos. Igual después, obvio, vamos a ver ejemplos más reales, digamos, cosas que podamos aplicar. Después tenemos null, que, bueno, es un valor nulo, digamos, vacío, que hace referencia a un valor que no existe, un valor que todavía no definimos o que, bueno, directamente no lo vamos a hacer. Sí, decime. Perdón, le hago una consulta. Recién en Soy Mayor salió, digamos, directamente false o true, pero ¿en qué momento declaramos que esa variable era un booleano? Cuando vos pones true o false, ya el navegador entiende que estamos trabajando con booleanos. No hace falta, por ejemplo, acá yo no estoy, esto que yo estoy poniendo num o str, no quiere decir que esté trabajando con números. Yo acá puedo poner cualquier nombre. Sí, pero, perdón, a la variable Soy Mayor, digamos.
Sí. ¿Cómo se relacionó, digamos, con que es booleano? Porque acá porque acá estoy utilizando este número de mayor, entonces lo que estoy, Ah, no tiene nada que ver con eso, digamos. Pero, o sea, es lo que me tira el navegador en esta operación, digamos, que es un true o un false. Después igual Ahí, vamos a ver bien las operaciones para que, sí, claro, ahí hay una comparación que hace 4 es mayor que 1 y le devuelve sí, true. Entonces, claro. por eso, básicamente. Sí, después igual vamos a ver bien estas cosas, la clase que viene, si no me equivoco. Eh, pero bueno, el navegador, igual esto creo que pasa en todos los lenguajes. Bueno, después tenemos null, que bueno, como dije, hace referencia a un valor que no existe. No es... Bueno, ahí está. Bueno, de vuelta. Null, que era, no es cero como pasa en otros lenguajes, es simplemente null, digamos. Se suele utilizar a veces cuando todavía no definimos el valor de una variable. Lo que hacemos es darle el valor null. JavaScript no tiene punteros, ¿no? No, después, eso lo vamos a ver más adelante igual, pero no. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que es esto. ¿Qué pasa cuando nosotros todavía no le queremos asignar el valor a una variable? Lo que vamos a hacer es darle el valor null. Igual puede pasar que ustedes lo dejen así, ¿no? Como está acá, que lo que va a tirar es un defined, que ahora lo vamos a ver. Lo que hacemos es asignarle el valor null. Entonces, si actualizamos el navegador, acá llamamos a la variable valor a definir y nos da el valor de null. Y después podemos asignarle un valor a valor a definir, le podemos dar un número, por ejemplo, y cuando lo llamemos valor a definir 90. Acá está el valor que le asignamos, que se lo podemos dar en cualquier parte del documento, ¿no? Y después tenemos el otro dato, que es un defined, que es un valor sin definir, que va a tirar siempre cuando nosotros declaramos una variable y no le asignamos un valor. Todas estas variables que están sin asignar, digamos, tienen el valor de sin definir, digamos. Vamos a... Yo actualizo y llamo a la variable que se llama sin definir. Acá está el valor undefined. Después le pueden agregar un valor o, como antes, darle el valor null si no quieren que aparezca esto. Y por último tenemos object y symbol, que lo vamos a ver después. Symbol es un tipo de dato donde los valores son únicos e inmutables. Igual esto ahora no lo vamos a ver porque es un poco más complejo. Y tenemos object, que bueno, es un objeto, es una colección de propiedades y puede contener más variables adentro. Antes de ver esto, las funciones de string, vamos a ver algunas funciones más que son básicas, digamos. Bueno, nosotros habíamos visto, si no me equivoco, desde la consola lo que es el alert. Alert lo que hace es la función alert. Esto es una función. Lo que hace es generar un mensaje, digamos, pasamos un contenido, por ejemplo acá, vamos a poner hola. Lo que hace alert es, bueno, pasamos un contenido y muestra un mensaje con ese mismo contenido. Entonces aparece esta ventana que dice, esta página dice hola. Después tenemos prompt, que lo que hace es pedirle datos al usuario.
estos parámetros que estoy pasando por dentro son strings. Vamos a preguntar al usuario cómo se llama. Entonces actualizamos, esta página dice hola, que es el alert, y después aparece esto, que le pide un dato al usuario, ¿cómo te llamas? Ahí está. Estas dos funciones a las que les estoy dando un parámetro, como no están en ninguna variable, digamos, no, todo lo que acá el usuario ingrese va a aparecer, ¿no? Pero no se va a guardar en ningún espacio de memoria. Lo que nosotros podemos hacer para que estos dos interactúen juntos es esto. Darle dos parámetros. Concatenamos y ponemos la otra función y le pedimos el dato. Entonces, lo que va a pasar ahora es que no, voy a comentar esto porque si no, no va a funcionar. Entonces, lo que va a pasar ahora es que primero va a pedirle el dato al usuario y después va a concatenar el valor que le está dando el usuario, digamos el valor que ingresa, con el string que agregamos acá. Entonces, sin guardar esto en una variable, sin guardar el nombre, lo que hace es dártelo, ¿no? Y funciona, digamos. Entonces, también es una forma. Después, podríamos guardar esto en una variable, lo tendríamos que hacer. Vamos a, podríamos hacerlo de esta forma, si quisiéramos guardar eso en una variable y después acceder y trabajar con eso, lo hacemos de esta forma y también va a funcionar. Y después lo que hacemos es llamar a la variable directamente y, perdón, nombre no, username. Y va a funcionar igual. Hace lo mismo, pero la diferencia es que este dato va a, el nombre, digamos, el username, va a quedar guardado en un espacio de memoria. Entonces, si yo acá llamo a la variable username, aparece el valor que le da el usuario cuando ingresa a la página. Bueno, después tenemos otros más mensajes. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo console.log. Tenemos otros mensajes que podemos mandar a la consola. Si nosotros vamos acá, tenemos esta parte, perdón, que es para los errores, las advertencias, la info, y bueno, acá nos aparecen todas las cosas que estamos mostrando en la consola. Tenemos, bueno, ya habíamos visto console log, que muestra un mensaje en la consola. Después tenemos console, podemos mandar mensajes de errores o de advertencia con la función error o warn. Entonces, si entramos al navegador, voy a comentar esto así no molesta.
acá me aparece esto. Entonces en la parte de la consola de errores, acá me aparece esto es un error, un mensaje de advertencia de error, tendría que poner acá. De error. No quiere decir que tengo un error en mi código, ¿no? Simplemente estoy mandando un mensaje a los errores, ¿no? Y bueno, pues tenemos el otro para las advertencias. Y va a aparecer en esta parte, acá, y bueno, con este simbolito. Y también tenemos console.info, que igual se maneja de una forma bastante similar a log, pero por ahí es más detallado si ustedes quieren mandar a la consola informaciones y no imprimir variables y mostrar datos. Y bueno, va a aparecer acá, pero como ven aparecen todos acá en info. Así que no se suele utilizar mucho, la verdad. Y bueno, después tenemos otras cosas más. Podríamos limpiar la consola con console.clear. Solamente esto, digamos, llamamos a esta función y se va a limpiar la consola. Lo voy a comentar para mostrarles las otras formas de hacer esto. Lo pueden hacer desde acá, tocan esto o tocan control L, es lo mismo. Y nada, si tienen muchos datos, si están haciendo muchos ejercicios, la limpian, digamos, para que sea más fácil de entender. Después tenemos document.write para escribir cosas en nuestro documento, en nuestro HTML. Entonces yo acá podría llamar a una etiqueta, crear contenido, digamos. Podría crear un H1, por ejemplo, y vamos a poner, por ejemplo, introducción. Ajá, cerramos la etiqueta. Y acá en mi DOM, en mi HTML, se me genera un H1. Pueden hacerlo con la cantidad de etiquetas que quieran. Bueno, incluso pueden poner todo su HTML acá, aunque bueno, no es una buena práctica, al menos en este caso, ¿no? Quizás más adelante vamos a ver otros ejemplos cuando veamos Vue, pero no es algo que se suele utilizar, pero si más adelante quieren cambiar algo, por ejemplo, que cuando el usuario interactúe con cierta cosa, se agregue un documento HTML, eso está bueno y no lo podríamos hacer con CSS. Entonces es interesante, digamos. Bueno, a ver si hay dudas. No. Bueno, esto que estamos viendo acá, console.log, console.error, warn, info y write, son funciones. Console no es la función. La función es, en este caso, log, error y los paréntesis donde pasamos el parámetro, esos son funciones. Todas estas. Y lo que está adelante, que es console y en este caso document, son objetos. Nosotros acá estamos llamando a un objeto punto una función. Como dije recién, un objeto representa cosas abstractas de la programación. En este caso, este objeto representa la consola y este objeto representa el documento. Entonces, lo que hacemos es llamar a un objeto y después a una función para que realice determinada opción basándonos en ese objeto. Ahora vamos a ver funciones de los strings y van a tener la misma estructura. Se va a llamar a un objeto abstracto de la programación, digamos en este caso, y después a una función. Después nosotros más adelante vamos a poder crear funciones para realizar determinadas acciones y vamos a poder utilizarlo de la misma forma, ¿no? Las funciones son porciones, digamos, son partes de código, digamos, que realizan una operación.
y la acción que realizan siempre va a estar definida con un nombre. La idea es que, bueno, como pasan las variables, que ese nombre esté relacionado con la función, con las instrucciones que le vamos a dar. Y bueno, para ejecutar siempre una función tenemos que utilizar el nombre seguido de los paréntesis. Y esos paréntesis pueden tomar parámetros o no. Por ejemplo, yo acá, en console clear solamente estoy llamando a la función, no le estoy pasando ningún parámetro, pero igualmente funciona, ¿no? Porque esta función ya recibe parámetros, digamos. Y bueno, lo mismo va a ser cuando nosotros creemos esas funciones. Igualmente, después vamos a ver cómo hacer funciones y demás, pero para entender algunos conceptos está bueno que sepan qué son, ¿no? Y bueno, para entender cómo funciona esto que estamos llamando acá, estos mensajes que estamos mandando a la consola y que, bueno, estamos utilizando ahora. Bueno, ahora vamos a ver las funciones string, acá. Bueno, tenemos string to uppercase que retorna el mismo texto string con las letras en mayúsculas. Esto trabaja igual que en CSS, text transform o uppercase, que lo que hacía era ponernos un texto en mayúscula. Bueno, esto trabaja de la misma forma. Después tenemos string to lowercase que retorna el mismo texto string, digamos, con las letras en minúscula, que bueno, text transform lowercase hacía lo mismo con minúscula. Después tenemos string length, que es que nos retorna la cantidad de letras del texto. Y bueno, tenemos repeat, que retorna el texto la cantidad de veces que nosotros le especifiquemos. Y replace, que bueno, acepta como parámetro dos valores, que el primer valor va a ser el que va a buscar y el segundo va a ser por el cual lo va a reemplazar. Vamos a ver estos tres y si llegamos vemos los dos primeros que son los menos relevantes, digamos. Vamos a... Vamos a crear una variable cantidad y vamos a darle un valor, por ejemplo. Y bueno, vamos a llamarlo en consola. Vamos a llamar a cantidad.length. Acá yo creo que no hablé de esto. Yo acá, como ven, creo que en todos mis scripts puse un punto y coma. En JavaScript no es necesario poner punto y coma. El navegador entiende que si hay un salto de líneas porque hay una nueva sentencia. Pero bueno, si ustedes no están familiarizados con otros lenguajes de programación, yo se los recomiendo utilizar porque después vamos a ver Java y en Java no va a compilar si no ponemos esto. Entonces, por ahí, por una cuestión aparte los vamos a ver muy pegados porque no tenemos tanto tiempo, por ahí les conviene siempre utilizar el punto y coma para después cuando veamos Java, para que no se olviden de agregarlo. Pero digamos que entienden. En el único caso que tienen que usar punto y coma es si ustedes pusieran los scripts en la misma línea. Ahí sí. Si hay un salto de línea, el navegador va a entender solo que es otra sentencia. Así que si quieren o no usarlo, es decisión de ustedes. Entonces acá nos está diciendo 5. ¿Qué nos está diciendo esta función? Nos está tirando la cantidad de letras, en este caso, que tiene nuestro string. Entonces acá, si pusiéramos más, digamos, nos va a tirar 13. Ahora hay 13 y así. Después el viernes igual les voy a mandar un par de ejercicios para el que quiera practicar. Bueno, después tenemos repeat. Vamos a crear una variable, repetir. Por ejemplo,
bla. Acá dejo un espacio para que los que se repitan no estén uno al lado del otro. Bien, voy a poner un ejemplo sin punto y coma para que vean que funciona. Y voy a declarar una variable repetir 7. Vamos a repetir bla 7 veces. Entonces lo igualamos con repetir punto repeat y le damos el parámetro la cantidad de veces que nosotros queramos que se repita. Actualizamos y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se nos repite este string. Y por último tenemos string.replace que bueno, acepta dos parámetros. Que esto equivale al valor que busca, coma, valor que reemplaza. Entonces, vamos a declarar una variable con cualquier nombre. Vamos a mostrarla en consola para ver que... Si yo ahora actualizo esto, acá me va a aparecer hola, acá está. Y supongamos que queremos reemplazar este valor, que queremos asignarle otro. Vamos a poner console log. Llamamos a la variable hola, punto, utilizamos replace, la función, y como parámetro vamos a poner el valor que tiene que buscar, que en este caso es hola, porque es bueno, el único valor que le di, y si ustedes le dan otro valor, o si quieren cambiar, por ejemplo, la H, la O, la L, la A, lo que sea, lo ponen acá, coma, el valor que va a reemplazar. Vamos a poner chau. Entonces acá lo que estoy indicando es que busque el hola y que lo cambie por un chau. No guardé. Y acá está reemplazado. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las funciones de string? Les voy a pasar el código, que hoy no les puse nada. Bueno, ahí tienen el script. Si quieren les paso los estilos, que puse un par nomás, digamos, para que quede. Y ahí está. Si no me equivoco, el HTML ya lo pasé. Lo vuelvo a pasar. Ahí está. Así que, bueno, nada, por hoy terminamos. Después ustedes vean, bueno, después seguimos con, esto va a quedar afuera, pero si empiezo a explicarlo ahora no se va a entender y ya es la hora, digamos. Así que nada, seguimos con estas tres cosas que nos quedaron la clase que viene, y si ustedes quieren probar esto, que igual, nada, no, esto no suele servir para nada, digamos, estos tres que vimos recién sí, pero estos son más que nada con los estilos y no tienen mucho sentido, pero si quieren probarlo, lo prueban de la misma forma que, los hice acá, que lo pueden hacer de varias formas. Pueden hacerlo en el console, digamos, como hice acá, o pueden hacerlo más largo de esta forma o de esta, así que tienen un montón de formas para hacer las cosas, así que no se limiten, digamos. Esta forma que estoy haciendo yo no es la única de utilizar estas funciones. Incluso, bueno, en cosas cortitas como esta, que no estoy haciendo nada, estoy utilizando solo una variable, o dos en este caso, se lo pueden hacer de muchas formas. Entonces eso está bueno, porque no se tienen que limitar solo a la forma en la que yo lo hago. Bueno, ¿tienen alguna duda más? Si no, bueno, nos vemos el miércoles, nos vemos el viernes. Ninguna. Bueno, perfecto. Si alguno tiene alguna duda, me pregunta por Slack, no hay problema. Después yo subo el PowerPoint para que, bueno, tengan esa teoría, y les voy a subir algunos
algunos PDF más por si quieren seguir investigando más cosas más teóricas de JavaScript. Buen fin de, pero es miércoles. Tenemos que, el viernes tenemos clases. Bueno, hasta el viernes. Chao. Chao, gracias.